¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks, ya sabéis, vuestro podcast de confianza de inversión y finanzas. Hoy vamos con un gestor de fondos, que en este caso lleva ya un montón de experiencia, ahora lo veréis, y vamos a preguntarle un poco por el mercado, por cómo está, por si está muy sobrecalentado, por este subidón que hemos tenido, está justificado, en fin. Vamos a intentar resolver todas estas cuestiones con Alberto Espelosín, que es gestor del Renta 4 Alfa Global. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estupendamente. Gracias por invitarme. Bueno, gran parte de la comunidad Finet estoy 100% seguro de que ya te conocen, pues porque has venido publicando un montón de cartas y llevas un montón de experiencia en mercados, pero bueno, para el que no te conozca, ¿quién es Alberto Espelosín? Bueno, pues simplemente un gestor de fondos de inversión y de primeras analista. Yo creo que ante todo uno es analista y luego ya gestiona fondos. Y básicamente empezamos como analista macro y analista de sectores industriales y telecomunicaciones, ahí los 5 primeros años de carrera. Luego estuve 15 años como director de análisis de estrategia en Ibercaja, en la gestora de fondos de Ibercaja, y luego 10 años en Avante Asesores con un fondo libre. Y ahora, pues, esta oportunidad que tengo con Renta 4 para este fondo global, que es lo que estamos ahora gestionando. Genial, bueno, yo me cuadro porque no todos los días podemos tener a alguien con casi 30 años de experiencia, ¿son 30 sumándolos todos? Desgraciadamente el pelo dice que sí y los números también dicen que sí, que son 30 años. Sí. 30 Así que años. nada, hoy Prácticamente segura, sí. pensábamos que habíamos visto de todo, pero en este mercado yo pienso que en los próximos 20 años seguiremos viendo cosas que jamás pensábamos que íbamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es la ventaja de tener tantos años de experiencia, de ver muchas cosas, pero que al final tampoco vale para mucho porque nos podemos enfrentar a escenarios que nunca hemos visto, ¿no? Y esto nos ha ¿Sigues viendo pasado. cosas que te sorprenden? Bueno, por supuesto, a mí me dicen que voy a ver tipos negativos o ver a Sanofi financiándose en negativo, ¿de qué iba a pensar? O emitiendo un bono al 0% a Austria a 100 años, cosas de este tipo. Y creo que lo que vamos a ver por delante pues puede haber cosas muy interesantes que quizás no estemos preparados o no hemos sido educados en la vieja escuela tradicional en base a esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en constante aprendizaje porque el mercado va evolucionando de forma sistemática, ¿no? Genial, bueno, esto a los que llevamos poquito tiempo, o bueno, ya creemos que llevamos poquito tiempo, nos tranquiliza la verdad un poco escucharos a gente que con tanta trayectoria que decís, bueno, siempre se aprende, eso está muy bien siempre. Bueno, antes de ir con la entrevista os recuerdo que ya sabéis que todo lo que hablemos aquí no es recomendación de inversión, ¿vale? Que la inversión tiene riesgos y que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. También os recuerdo, eso sí, dejarnos un like a esta entrevista, que nos ayuda mucho a seguir haciéndolas y difundiendo educación financiera, que es lo que nos gusta al final. Bien, Alberto, la primera teoría de lanzar directa. ¿Ha corrido mucho el mercado en estas últimas semanas? ¿Está el mercado sobrecalentado, como se está diciendo ahora? Bueno, hemos tenido un movimiento bastante excepcional en el mercado de bonos americano. Hemos tenido una retórica desde el mes de junio hasta el mes de noviembre hablando del higher for longer, diciendo que sí, que no había subida de tipos de interés, pero que los tipos de interés iban a estar altos por un periodo de tiempo bastante largo. Y esto es un mensaje que con esas finanzas conductuales a las cuales se ha acostumbrado la Fed y los bancos centrales a decir al mercado, bueno, pues la gente tuvimos un movimiento en el mercado de bonos exagerado hasta niveles del 5,25 en los bonos a 20 años americanos, tuvimos el 5% alguna 10 años, y todas esas cifras se han caído 70, 80 puntos básicos durante las últimas semanas. Entonces, el pasar del bono americano desde niveles del 5% en 10 años hasta la zona del 4,2 o 4,3, eso ha provocado lógicamente que el mercado de renta variable pues lo hiciera bastante bien. Por lo tanto, hemos tenido un recorrido tanto en el mercado de bonos como en el mercado de acciones, pues muy extraordinario durante el último mes. La cuestión es que el mercado de bonos, yo creo que tenemos que buscar el punto de equilibrio en los dos. Tanto en el mercado de renta variable, lo que hemos visto ha sido un mercado que de forma sistemática durante el año lo ha hecho bastante bien, porque primero no ha habido recesión, no ha habido una reestructuración de beneficios, una revisión de beneficios, perdón, importante, y luego hemos tenido un mantra que ha sido el tema de la inteligencia artificial, pues que ha hecho que siguiera existiendo esa expansión del multiplicador, especialmente en los 7 magníficos, ¿no? Y por otro lado tenemos el mercado de bonos, que ha estado sistemáticamente diciendo, bueno, ¿cuál es el nivel óptimo de bonos que tendremos en el medio a largo plazo, ¿no? Y ya hemos visto probablemente que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han hecho ya prácticamente todo el trabajo en cuanto a la subida de tipos de interés. Probablemente los tipos de interés ya no suban nunca más. Ya estamos en la diatriba de decir, bueno, si los tipos de interés a largo plazo durante el año 2024 caerán más todavía o se mantendrán en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, esto si queréis lo podemos ir desarrollando durante nuestra conversación, pero realmente
Yo creo que el mercado de renta variable, yo diría que está exigentemente más caro que el mercado de bonos, porque el mercado de renta variable seguimos descontando unas expectativas de los siete magníficos, que realmente cuando miras el gráfico a largo plazo, tenemos todos los índices de renta variable, incluyendo dividendos, en máximos históricos, y los índices en términos absolutos los tenemos prácticamente a un 2% de máximos históricos en el S&P 500, y en Europa, pues enfrentándonos a resistencias muy importantes que vienen desde el año 2000, 2001, 2008. Entonces, bueno, los mercados están, de luego, en una posición muy, muy exigente. Para avanzar desde aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos seguir teniendo noticias muy buenas. ¿Cuáles son las noticias muy buenas? Bueno, que los tipos de interés puedan seguir bajando. Pero claro, esos tipos de interés pueden seguir bajando. ¿Por qué? Esos tipos de interés, los bancos centrales, en el fondo, van a tener que bajarlos porque las expectativas de crecimiento son menores y porque tenemos un déficit fiscal que, si no, sería insostenible mantener ese déficit fiscal con tipos de interés en la zona del 5%. Por tanto, el titular sería: en la parte de bonos a largo plazo en Estados Unidos se ha visto que el 5%, dijéramos, es una zona bastante máxima, que es probablemente el máximo que vamos a ver de esos niveles, y a partir de ahora tenemos que buscar el nivel óptimo de bono de 10 años en el 2024, que ya te lo lanzo, que para mí podría estar en la zona del 3, 3,5%. Por lo tanto, todavía nos quedaría recorrido a la baja de los tipos de interés a largo, básicamente por esa zona de 3, 3,5, pues porque el crecimiento potencial del PIB es del 2. Si le juntas la inflación del 2, pues el crecimiento nominal es del 4, y si le restas un punto por la situación tan extrema de alta deuda que tiene Estados Unidos, pues sería un 3% aproximadamente, que correlacionaría el PIB tendencial con la deuda a largo plazo. ¿Realmente crees que los bancos centrales puedan aterrizar el avión sin turbulencias? O sea, ¿deberíamos de empezar ya a aplaudir como se suele hacer cuando se aterriza un avión bien, o es pronto para aplaudir aún? Bueno, el mundo del soft landing, este aterrizaje suave, nunca ha existido. En fin, esto es una cosa que siempre queremos que el avión aterrice suave, pero el avión nunca ha aterrizado suave cuando ha habido una recesión. Entonces, bueno, el escenario ideal de que bajen los tipos de interés, de que no haya recesión, de que hagamos una transición del déficit fiscal de forma positiva, de que la deuda a largo plazo no sea un problema, de que podemos seguir gastando en el estado de bienestar, que todo eso conjugue de manera ordenada, no suele pasar en los mercados financieros, y por tanto creo que alguna sorpresa tendremos durante el año 2024. También hay que recordar que, por ejemplo, tenemos un mercado de crédito corporativo que lo ha hecho excepcionalmente bien, que se enfrenta también a unos vencimientos y más renovaciones en los próximos 2 años, pues muy importantes, ¿no? Por tanto, bueno, hay muchas variables que pueden descarrilar durante el próximo año. Yo no veo que exista una recesión severa. Lo que existe es que nos tenemos que ir acostumbrando a un escenario donde los crecimientos potenciales son más bajos, porque tenemos ahí dos problemas muy importantes en la sociedad, que es el tema demográfico y el tema de la deuda. Y se va a seguir incrementando en los próximos años el estado del bienestar y el gasto como consecuencia de la demografía. Eso solamente lo podemos cubrir con deuda, porque nosotros no generamos los recursos suficientes para pagar todos estos gastos. Entonces, bueno, ahí hay un dilema muy, muy importante, porque el mundo va a crecer poco y lo que nos acostumbra es a unos niveles de crecimiento más bajos. Eso tenemos luego que traducirlo en cuanto pagamos por los beneficios empresariales en un entorno de menor crecimiento a largo plazo, que esa es la gran pregunta del año 2024. Y en 2024 vamos a seguir manteniendo estos niveles de PER, de expectativas de PER para las compañías, especialmente para los 7 magníficos, que además es una temática ahora que domina el mercado, o esto va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, son muchísimos temas que hacerlo todo de forma ordenada para que haya un soft landing, pues no es posible. Es que además también es muy probable que el avión siga volando de forma tranquila, siga volando bajo, pero siga volando, ¿no? Pero vamos, volar como si fuéramos un avión maravilloso, sin turbulencias, sin nada, pues es bastante complicado por toda la mochila y lastre que lleva el motor del avión. ¿Qué espera Alberto Pelosín de los bancos centrales para el año que viene? Bueno, aviso que esto lo estamos grabando miércoles, precisamente justo antes, y esto lo vamos a emitir el viernes, o sea que hay dos decisiones que, bueno, en teoría, bueno, ya me daréis si no es así, pero en teoría no se esperan sorpresas, pero claro, el diablo está luego en las palabras, ya lo sabéis. Entonces, antes de estas reuniones, ¿qué espera Alberto Pelosín de los bancos centrales para 2024? Bueno, en 2024 bajarán los tipos de interés de la Reserva Federal entre marzo y junio. Yo creo que es el primer momento en que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, siempre que la inflación en Estados Unidos, la general, se mantenga en la zona del 3% y la subyacente, que está en el 4%, sea capaz de aterrizar hacia la zona del 3,5%. De aquí hasta que se produzca la primera bajada, dijéramos que a lo mejor podría ser de abril o mayo,
la Reserva Federal va a seguir manteniendo un discurso pues, de finanzas conductuales, que es lo que hemos hablado antes, pues diciendo bueno, que hay que monitorizar todos los datos y habrá que hacer ese tipo de lenguaje que hace para prepararnos para lo que será la siguiente bajada. Aquí lo importante también es entender que la diferencia que existe entre la inflación general y el tipo de interés de la Fed es una diferencia pues, que son 250 puntos básicos, ¿no? Entonces, es una cifra suficientemente alta, ¿vale?, para empezar a pensar en esa bajada de tipos de interés. Yo creo que lo que nadie la gente se pregunta es si los bancos centrales se han pasado. Pero los bancos centrales se pasan por abajo y se pasan por arriba. Yo creo que por abajo se pasaron bastante haciendo quantitative easing y poniendo los tipos de interés donde los pusieron. Y creo que por ahora, yo creo que ha habido una última subidas que no tenía mucho sentido si querías ver el potencial de crecimiento del PIB a largo plazo. Por tanto, los bancos centrales van a hacer esto y sí, probablemente que los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, pues vayan un poco a rebufo de lo que la Fed vaya diciendo. Pero la Fed sí o sí tiene que bajar los tipos de interés en el año 2024, a no ser que tengamos un rebote inflacionario. ¿El rebote inflacionario por qué podría pasar? En mi opinión, no puede ser por demanda. Recordar que la inflación se generó por un problema de oferta. Ese problema de oferta de cuellos de botella ya está eliminado y ahora lo que tenemos es una inflación que ha venido por cuestiones de demanda. Pero esa demanda se ha ido reduciendo, especialmente esa última parte de inflación por salarios. Y creo que en el año 2024, si tenemos un repunte en inflación, será como consecuencia de un shock otra vez en materias primas. Ese shock de materias primas podría estar mucho más relacionado con temas geopolíticos. Yo en geopolítica no me gusta mucho entrar, pero sí que es cierto que nos planteamos en un año 2024 muy, muy interesante desde el punto de vista geopolítico y que van a decidir todos los gobernantes si quieren acceder al poder, que evidentemente van a ser, para mí, en todos los países desarrollados y no desarrollados, mensajes bastante populistas en cuanto a que todo va fenomenal, vamos a seguir alimentando a la sociedad con gasto y, bueno, pues también todo esto puede tener sus repercusiones en los tipos de interés, porque no se puede seguir alimentando este estado de bienestar de una forma tan, digamos, tan exagerada con deudas sin tener luego una factura de menor crecimiento a largo plazo. Entonces, bueno, los bancos centrales van a estar diciéndonos todo este tipo de cosas en los discursos hasta que entre marzo y junio pues se produzcan las primeras bajadas de tipos. Bueno, dibujado todo este escenario macroeconómico y del tema de bancos centrales y demás, claro, llegado a este punto, muchos de nuestros oyentes estarán preguntándose, bueno, ¿y qué hago entonces con las carteras? ¿Sigo como estoy? ¿Adapto un poco para adaptarme al escenario? ¿Qué sectores ves las mejores oportunidades para invertir, por ejemplo, de cara a 2024 y a siguientes años? Bueno, antes de que empezar con sectores, si me permites, me gustaría hacer la distinción entre si hacemos gestión activa o hacemos gestión pasiva. ¿Vale? Si hacemos gestión pasiva, que se ha puesto muy de moda como consecuencia del tránsito que hubo de la renta fija al cero a productos que dan algo más de rentabilidad, tener en cuenta que todos los índices globales a nivel mundial y la temática americana, que es un peso elevadísimo, más o menos un tercio, en tecnología. Y la clave es si seguimos invirtiendo en tecnología y en el último relato de inteligencia artificial o invertimos en otro tipo de sectores. Y yo creo que aquí ya te puedo contestar a la pregunta. Yo creo que la parte de tecnología, si cogemos el consenso de beneficios de las 7 magníficos, estamos hablando de que están cotizando. O sea, yo me creo el crecimiento de cada año 2028. Es decir, me creo que el crecimiento de ventas por encima del 13-14% anual dentro de las compañías, me crezco que los beneficios van más que a doblar y me voy al año 2028, cojo el beneficio por acción del conjunto de estas compañías que están cotizando a PER 18. ¿Vale? Ese PER 18 conjuga muy bien con el PER medio del Nasdaq 12 meses forward que ha habido durante los últimos 15 años. Por lo tanto, si yo quiero hoy comprar los 7 magníficos y ganar dinero en el año 2025, tenemos que tener un multiplicador en el año 2025 por encima de 18, es decir, estar en 18, 19, 20 o 21 veces. Para estar en esos niveles, estas compañías, después de un ritmo de crecimiento de beneficios enorme, tendríamos que tener otro ciclo de crecimiento del 28 al 33. Por lo tanto, yo creo que aquí es donde existen ciertos problemas en la medida que ese consenso de mercado no está cogiendo ninguna expectativa negativa que pudiera haber, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la parte americana de tecnología está bastante exigente en términos de valoración y existen otros sectores pues que les ha ido muy bien la parte de tipos de interés, como los bancos. Los bancos no han subido quizás lo que tenían que haber subido con estos tipos de interés elevados, donde han hecho beneficios máximos y a lo mejor quizás pues en la bajada de tipos de interés los bancos no lo hacen especialmente bien. Las materias primas dependerá del petróleo, que yo lo veo mucho más en un rango en la zona de 60 y 80 dólares de forma estable. Por lo tanto, yo creo que es un sector que en principio tampoco tendría un gran movimiento. Y luego existe una cantidad de compañías, dijéramos, desde el punto de vista de temática value
o Quality, que yo creo que están tremendamente baratas. Son compañías globales que venden en todo el mundo y que pertenecen a la parte de consumo discrecional, a la parte de farma, a la parte de telecoms, y luego sectores que se verían muy beneficiados por la baja de tipos de interés como el inmobiliario. Estas cosas ya están sucediendo, ya estamos viendo como muchas compañías, por ejemplo en Alemania, compañías inmobiliarias que han subido ya un 50%, o hemos visto ya las utilities también que son beneficiadas de la baja de tipos de interés, como también han hecho claramente un suelo y ya tienen una rentabilidad importante. Por lo tanto, yo creo que el portfolio para el año 2024 sería un portfolio de este tipo de sectores que hemos hablado, de farma, consumo, utilities, telecoms, inmobiliarias, que creo que en términos relativos lo puede hacer mejor que esa exigente valoración que tenemos en muchas compañías americanas. Bueno, me has hecho un poco el esbozo por sectores y tal. Me gustaría saber un poco más por geografías. ¿Ahora mismo apostarías más por Europa, por Estados Unidos? ¿Estados Unidos puede ser que haya corrido demasiado? Últimamente hemos venido escuchando a algunos expertos que apuestan un pelín más por Europa. No sé si es tu caso, Alberto. Bueno, para mí claramente es antes Europa que Estados Unidos y antes la temática value quality, antes que la temática growth. Evidentemente existe una diferencia de comportamiento en términos de PER, la bolsa americana con la bolsa europea, por el tipo de compañías que tenemos y las ponderaciones, pero sí que es cierto que cuando tú coges las compañías europeas y eliminas el top 10 o aquellas compañías que están en términos ASML, SAP o Louis Vuitton, las compañías que tienen multiplicadores altos, en general tienes compañías que están cotizando con múltiplos que hacía mucho tiempo que no se veía en términos relativos, ¿no? Entonces yo creo que al final el hecho de la temática de inversión pasiva vía ETFs que hace que se retroalimente la ponderación alta de las compañías de los 7 magníficos, yo creo que ha dejado bastante en desuso a otras compañías pues muy, muy importantes, ¿no? Yo creo que estamos ante un debate en los próximos 5 años maravilloso, que es el debate de seguir apostando por growth o seguir apostando por otro tipo de compañías, ¿no? Entonces hay compañías, y esto es muy importante cara a la formación de un inversor, ¿no? Evidentemente lo ideal es comprar compañías que crecen a un múltiplo razonable. Pero normalmente las compañías que crecen están normalmente caras. Lo que hace la gente es descontar el crecimiento. Existen otras compañías que crecen menos, pero que están a unos precios muy atractivos. Y si lo que buscamos es diferencia entre valoración y precio, pues podemos encontrarnos bastantes ejemplos en Europa. Y yo creo que ahí existen oportunidades. Son las compañías que yo les llamo males necesarios. Es decir, hay compañías que son males necesarios que tienen que existir, como son las compañías farmacéuticas, las compañías de consumo, las compañías químicas, los bancos. O sea, son negocios que a lo mejor no crecen de una manera como crecen otros negocios de nueva adaptación, ¿no? Que lógicamente su curva de crecimiento al principio es importantísima, pero que son compañías que están a unos precios extremadamente baratos en comparación con los últimos ciclos. Decir que estas compañías ya no van a crecer, sí, estas compañías van a crecer con el PIB tendencial a medio y largo plazo y son males necesarios porque son compañías que nos damos cuenta que si las quitásemos de repente de nuestras vidas, pues no tendríamos nada, ¿no? O sea, si quitásemos las infraestructuras de telecomunicaciones, que haría todos los 7 magníficos? No harían nada, ¿no? Si quitáramos compañías farmacéuticas, ¿qué pasaría con...? O sea, bueno, son males necesarios que crecen poco, pero a precios muy, muy atractivos. En esa línea yo creo que Europa tiene compañías globales que tienen esas características. Son precios muy buenos de compañías que van a seguir creciendo poco, pero van a seguir creciendo. Porque el crecimiento tiene un precio. El crecimiento, lo difícil de analizar el crecimiento, en este caso los 7 magníficos, es si de aquí al año 2028 ese consenso de mercado que podemos decir que no lo creemos, si va a ser cierto o no va a ser cierto. O sea, va a haber mucha volatilidad como consecuencia de temas nuevos regulatorios, como hemos visto con Google, por ejemplo, o temas impositivos. El tema impositivo va a ser un tema, yo creo, bastante interesante el próximo año en términos de impuestos de sociedades en Estados Unidos. Bueno, has mencionado estos males necesarios. Supongo que entre algunos de estos males necesarios son los que tendrás en cartera en este Renta 4 Alfa Global, que recuerdo hace unos meses llegaste a Renta 4 Gestora, pues bueno, a ponerte al frente de este fondo. ¿Cómo invierte este fondo? ¿Invierten estos males necesarios también en otras compañías? Coméntanos un poquito cuál sería la distribución de... El fondo es un fondo global que puede invertir tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija. Entonces, la ponderación que hacemos en la renta variable la hacemos en función de cuáles son las condiciones de mercado. Es decir, buscamos cierto margen de seguridad para invertir en renta variable, buscamos una apreciación, pero vemos muy bien la ecuación rentabilidad-riesgo. Entonces, lo que hacemos es determinar primero el escenario de inversión, que se divide en 3.
hay un escenario, dijéramos, que está en términos de bolsa entre un 0 y un 30%, otro escenario que es 30-60 y otro escenario que es 60-90. Con las condiciones actuales de mercado estamos en el escenario 0-30 porque vemos ciertos riesgos económicos el próximo año y el tema de la deuda que lógicamente pesa. Y cuando decimos meter este 30% de renta variable, lo que hacemos es una asset allocation en función de los sectores y las compañías que creemos que están más baratas. Y ahí están pues unas compañías que existe una diferencia entre valorización y precio que yo al menos creo que tienen un potencial de subida entre el 40 y el 50%. Son compañías que a lo mejor muchas veces no son excitantes sus negocios, pero sus precios realmente son muy atractivos. ¿Qué ejemplo se podría dar por Roche? Roche es una compañía, es una multinacional que está presente en todos los países del mundo, ha pasado problemas últimamente como consecuencia pues un pipeline de producto que se ha tenido pues un peor comportamiento, pero está cotizando a 12 veces y media beneficios y con unas proyecciones en los próximos 3 años que va a ir mejorando de forma sustancial, ¿no? Por todos los problemas, todos los ajustes que la compañía está haciendo en el tema de desarrollo de producto y los nuevos desarrollos que en inmunología están haciendo. Bueno, pues yo creo que esa compañía para mí tiene más margen de seguridad, más potencial de valoración que comprar una compañía que tuvo que esperar al año 2028, que el consenso vaya perfectamente y que no tenga ni un solo problema, ¿no? Quizás en lo otro está descontado todo lo positivo, en este tipo de compañía está descontado todo lo negativo. O el caso, por ejemplo, de AB InBev la cervecera o Heineken. Heineken es otro ejemplo de compañía que está cotizando con unos multiplicadores muy bajos frente a la media histórica. Más compañías de consumo como Rekipa y Kiser también son múltiplos pues muy razonables en comparación con la inversión alternativa que por el momento todo el mundo está muy focalizado en la parte de los 7 magníficos. Bueno, te iba a preguntar sobre la gran pregunta que suele ahora sobrevolar en nuestras cabezas en los últimos meses, que es jugártela a papá o a mamá, es decir, a renta fija o renta variable, pero me has respondido más o menos un poquito viendo la asset allocation del fondo, imagino que más renta fija para 2024, ¿me equivoco? Bueno, yo creo que en términos de valoración, al principio de la entrevista lo he comentado, creo que está más barata la renta fija que la renta variable. La renta variable global. Si tuviera que elegir papá o mamá, que creo que no es una decisión acertada, ¿no? Porque los dos los quiero mucho, es tener la parte de renta variable europea. ¿Vale? Hay una subtemática dentro de renta variable que son las small caps, que yo creo que nunca las he visto tan baratas, pasa que el fondo no tiene un sesgo hacia compañías pequeñas. Y luego la parte de renta fija, yo creo que hay que distinguir entre la parte de renta fija de gobierno americana europea. Hay renta fija de gobierno americana europea, sin contar el tipo de cambio, yo creo que merece la pena más la renta fija de gobierno americana que la europea. Y por otro lado, está la parte de crédito. La parte de crédito, yo creo que el spread de crédito está en niveles de 66 puntos y yo creo que podríamos tener un cierto repunte porque están muy estrechos, ¿no? Han bajado desde niveles de 90 a niveles de 66, quizás el próximo año podríamos volver a niveles de 90, pero en líneas generales, si que hacemos la bolsa mundial en comparación con la renta fija mundial, yo creo que por el momento sale ganando en términos de valoración la renta fija frente a la renta variable. Lo que pasa es que creo que con la renta variable, con un asset allocation entre renta fija gobierno americana y stock picking en Europa, se puede sacar más rentabilidad que los bonos, evidentemente. Y luego también otra de las preguntas, últimamente hemos visto muchísimo interés en los mercados con el tema de los fondos monetarios, más liquidez y demás, pues porque muchos de los que nos escuchan saben que es una herramienta para el tema de las subidas de tipos. ¿Es momento ahora de pasarse un poquito a más duración? ¿Qué estáis haciendo vosotros por cartera? Bueno, yo creo que la duración merece la pena ir cogiendo. Hemos tenido un movimiento de las letras de tesoro, las letras italianas han ido hasta niveles del 4%, hemos tenido las letras alemanas en el 3,6, 3,7, ahora se ha producido una caída de los 40 puntos básicos de estas rentabilidades y creo que vamos a seguir viendo las letras de tesoro y bajando poco a poco. Entonces yo creo que todavía estamos en un espacio bastante razonable pues para tener rentabilidades con duraciones de 3-4 años en renta fija corporativa investment grade, pues que puede estar dando niveles del 4 y pico por ciento. También tenemos otra temática que son las subordinadas, todo el tema de subordinado bancario. Los bancos han tenido unos resultados excepcionales y creo que tiene todo el sentido del mundo de que vayan amortizando pues todas estas emisiones de deuda subordinada que son vencimientos a muy largo plazo, pero que tienen unas calls que se pueden ejecutar antes y creo que ahí también pues vamos a tener rentabilidades por encima del 6%. Entramos, digamos, de vencimientos de calls a 18-24 meses. Por tanto, bueno, yo creo que
por supuesto que tiene sentido ir incrementando un poco la duración, especialmente en crédito corporativo y en compañías de calidad. Hay compañías de calidad que te están dando una rentabilidad del 4,2% con bonos a 2027-2028, pues que merece la pena tenerlos. Y a medida que vayan bajando los tipos de interés, pues esa rentabilidad lógicamente va a ir bajando y es un buen momento para aprovecharlo. Y que en el caso de que al final los tipos de interés nos creamos lo de que son altos durante más tiempo, y al final las bajadas no se den, ¿estos fondos estarían más penalizados o cómo sería? Bueno, sí, efectivamente no lo harían bien, ¿no? Yo el escenario de tener los tipos de interés más altos también podría ser como consecuencia. Aquí hay una cuestión crítica en macroeconomía en los próximos 2 o 3 años, que es cuando van a tener que volver a intervenir los bancos centrales. Es decir, yo diría que creo que los bancos centrales volverán a hacer quantitative easing en algún momento. Puede ser por factores exógenos, porque tengamos una cosa exógena, como hemos tenido en los últimos años algunos eventos, o puede ser como consecuencia de que tengamos una caída tan importante de la economía que tengan que volver a intervenir. Por tanto, esta economía subvencionada, ¿vale?, en el largo plazo tendencialmente van a necesitar tipos de interés más bajos. Si los tipos de interés están más altos, es como consecuencia, puede ser, por un lado, de que tengas una oferta muy superior a la demanda, que esta es una de las cosas que es uno de los argumentos para el higher for longer en tipos de interés, y que tengas tanto papel en el mercado, eso se ve muy bien en los tipos cortos en Estados Unidos, pues tengas mucha oferta y tengas menor demanda, entonces, lógicamente, tienes que poner pues tipos de interés más altos, ¿no? Pero yo creo que aquí es tan complicado mantener una economía con esos tipos de interés en la zona del 5% en la parte americana, que yo creo que es inviable y en algún momento dado pues tendrá que hacer un esfuerzo el gobierno americano. Y aquí es donde se pondrá de manifiesto la pregunta del millón, que para mí es la pregunta del millón de los próximos 10 años, ¿no? Es en un escenario de economía subvencionada por los bancos centrales que compran la deuda, si tenemos que pagar más por los activos financieros o pagar menos, porque nos vamos a un escenario de deflación de deuda a largo plazo. Y esa es la super pregunta que no tiene respuesta en los próximos 10 años, o que cada uno la tiene que ir buscándola y jugándola como pueda, pues en este mundo tan complicado que son las inversiones. Por último, te voy a hacer una pregunta. También has hablado del plazo 10 años. Te la voy a hacer. Lo único que me imagino que a lo mejor, no sé si... Bueno, ahora te la hago y ahora me respondes. Si tuvieras que elegir una reinversión que crees que va a ser rentable de aquí a 10 años, es la típica pregunta que solemos hacer en el podcast, ¿cuál sería? Ya te digo, acción, sector, tipo de activo, lo que quieras. Incluso puedes decirme el mercado y punto. Yo creo que hay un activo más sencillo, que es un activo espiritual, que es felicidad y salud, ¿no? Lo que es más importante. Yo, no te- yo estoy pasando un rato estupendo, pero decir un activo en los próximos 10 años es complicadísimo, y además al final la gente te recuerda por aquello que dijiste. Yo voy a hacer una reflexión más sencilla. Yo creo que en un mundo donde sin darnos cuenta estamos devastando el valor de las divisas como consecuencia de la emisión ilimitada de dinero para financiar nuestro estado de bienestar que nosotros no podemos pagar, y dado que estas condiciones que generan esto, que es el envejecimiento poblacional y la digitalización que sustituye al hombre, van a seguir existiendo, yo creo que merece la pena, más que activos financieros, tener activos reales. Y yo creo que tener activos reales, me refiero a tierra, a materias primas, creo que eso merece la pena a 10 años vista en comparación con en general los activos financieros. Y se ha visto durante los últimos años quien ha tenido materias primas, quien ha tenido activos reales buenos, prime, en buenas zonas, pues al final ha tenido un comportamiento impresionante en comparación con el mercado financiero, ¿no? Sí, suele ser uno de los activos olvidados cuando las cosas van bien, es verdad. Las cosas como son, pero cuando las cosas van con ciertas dudas, es verdad que es una manera. Bueno, Alberto, ha sido un placer tenerte por aquí, dando un poco tu visión acerca de lo que nos podría esperar para 2024. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, pues si os ha gustado la entrevista, como siempre, dejadnos un me gusta y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Un saludo y nos vemos en la siguiente entrevista de Finet Talks.